Nunca olvidaré cómo empezó todo. Tenía 19 años, trabajaba en Walmart para ahorrar un poco de dinero y poder ir a la universidad, y vivía con mi hermano mayor, un tipo brillante que trabajaba en una startup tecnológica. Los fines de semana eran nuestra rutina: pizza, videojuegos y alguna que otra película para desconectarnos del estrés de la semana. Todo parecía normal, hasta que Jimmy, nuestro amigo, llegó con su entusiasmo contagioso y sus historias sobre la dark web. «Es otra dimensión de Internet, chicos», decía con ojos brillantes. Al principio me pareció absurdo, pero la curiosidad se fue metiendo en mi cabeza. Esa noche, con la laptop de mi hermano, descargamos Tor y empezamos a explorar. La Hidden Wiki apareció como un mapa del lado más oscuro de la red: enlaces perturbadores, foros que no tenían censura alguna, instrucciones que jamás querría leer. Uno de los sitios nos hizo estremecer. Detallaba cómo cocinar a una mujer. No era solo grotesco, era inimaginable. Mi hermano y yo quisimos desconectarnos de inmediato, pero Jimmy se rió y dijo: «La dark web no es para niños». Antes de cerrar la sesión, un anuncio apareció: Mystery Boxes, para los más valientes. Parecía una versión oscura de eBay, con precios en bitcoins y fotos borrosas de objetos extraños. Recordé los videos de youtubers abriendo cajas con contenido inquietante. Cabezas de muñecas rotas, muñecos antiguos con ojos vacíos. Mi hermano, impulsivo y siempre buscando emociones, propuso comprar una por $200. Yo traté de detenerlo, recordando historias de cajas que contenían evidencias de crímenes, pero fue inútil. Joel, otro amigo, nos confirmó al día siguiente que habían comprado la caja. Ese mismo día mi hermano recibió un mensaje de un número desconocido: «El paquete no es reembolsable. Próximos detalles de entrega por este medio». La sensación de miedo creció en mí, pero nadie pareció tomárselo en serio. Una semana después, un viernes, recibimos la dirección: 8 kilómetros de nuestra casa, cerca de un puente sobre un lecho de río. El lugar estaba desierto, solo la caja de cartón esperaba en la acera. La levantamos y la llevamos a casa. Invitamos a Jimmy y a otros amigos para abrirla. La caja estaba sellada con cinta adhesiva, con 3 paquetes de burbujas en su interior. El primero contenía un cinturón de cuero pálido, extraño y frágil al tacto. Los otros 2 paquetes guardaban un bolso de mujer y un par de calcetines. Lo que encontramos después nos congeló la sangre. Los calcetines tenían pelo humano y pequeñas secciones de piel adherida. El bolso y el cinturón presentaban la misma textura, la misma evidencia escalofriante de haber sido hechos con piel humana. El pánico se desató al instante. Jimmy gritaba. Joel lloraba, temiendo que la policía nos culpara por un crimen que jamás cometimos, y yo me quedé en silencio, intentando pensar. Propuse entregar la caja a las autoridades, pero antes de que alguien pudiera moverse, nuestro teléfono vibró de nuevo. Un mensaje del mismo número decía: «Disfruta los productos de www.humanumleather.com». La realidad nos golpeó con fuerza. Corrimos al patio trasero y prendimos fuego a la caja en nuestro incinerador. Observamos cómo las llamas consumían cada paquete, esperando que con eso terminara nuestra pesadilla. Mi hermano cambió su número y todos hicimos un pacto silencioso de no volver jamás a la dark web. A pesar de todo, el recuerdo permaneció. La caja no solo contenía objetos, contenía la certeza de que la curiosidad puede convertirse en un portal hacia lo inimaginable. Esa noche comprendí que un solo acto impulsivo o curioso puede cambiar tu vida para siempre, para bien o para mal. Desde entonces, cada vez que veo la luz de la pantalla o un enlace sospechoso, siento un estremecimiento que no puedo explicar. La dark web es real, y su oscuridad es más profunda de lo que uno puede imaginar. Nunca vuelvo a mirar atrás sin sentir la sombra de la caja. Nunca olvidaré el olor del cuero quemado mezclado con el miedo. Y sé, con una claridad que hiela la sangre, que hay lugares en Internet donde la curiosidad es la última advertencia antes de cruzar un umbral del que no hay regreso. El miedo no desapareció con el fuego. Aunque la caja se convirtió en cenizas, su presencia seguía latente en nuestra mente. Esa noche, mientras el humo se disipaba en el aire frío del patio trasero, mi hermano cambió su número y todos hicimos un pacto silencioso. Nunca volver a la dark web. Nunca dejar que la curiosidad nos guiara hacia lo desconocido de manera imprudente. Pasaron los días, pero la sensación de inquietud permanecía. Cada vez que veía un enlace extraño, cada vez que mi teléfono vibraba con un número desconocido,
Sentía un escalofrío que me recordaba la caja, los objetos y la realidad de lo que habíamos tenido en nuestras manos. Piel humana convertida en cinturones, bolsos y calcetines. Aprendí que un solo acto, por más impulsivo o curioso que parezca, puede cambiar tu vida para siempre. Esa caja no solo nos enseñó miedo, nos enseñó responsabilidad, precaución y la delgada línea entre la curiosidad y el peligro. Hoy, mientras escribo estas palabras, todavía siento que algo invisible nos observa, como si la caja no hubiera sido destruida del todo. La Dark Web sigue ahí, oculta y esperando a quienes se atrevan a mirar demasiado profundo. Y yo sé que, aunque quisiéramos olvidarlo, nunca podremos borrar completamente lo que vimos. La lección quedó clara, la curiosidad tiene precio, y algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse. Nunca pensé que una noche cualquiera pudiera convertirse en un recuerdo tan oscuro que, incluso años después, me haría temblar al recordarla. Tenía 19 años, estudiaba en la universidad y vivía con un compañero mayor, Max, que parecía vivir en un mundo paralelo de fiestas interminables, alcohol y drogas. Yo siempre había sido extrovertido, el tipo de persona que reía fácil y encontraba diversión en los detalles más absurdos de la vida, pero los últimos meses habían sido duros. Problemas con mi novia, discusiones que se repetían como un disco rayado, y una sensación constante de vacío que ninguna clase ni salida social lograban llenar. Aquella noche, buscando distraerme de mi propio abismo emocional, terminé en la habitación de Max, quien estaba tendido sobre su cama, con los ojos vidriosos y un ordenador abierto frente a él. La luz azulada de la pantalla iluminaba su rostro y, de alguna manera, me parecía más peligroso que divertido. ¿Quieres probar algo?, me preguntó con una risa ronca y quebrada. Esto llega directo de Silk Road, el Amazon de las drogas. Pagas con bitcoins y nadie sabe quién eres. Llegan en paquetes anónimos. Antes de poder pensar ya me ofrecía una línea de cocaína. Mis manos temblaban, la curiosidad y la frustración de esos meses de soledad y decepción me empujaron a aceptar. La sensación fue inmediata, una oleada de euforia, calor en la sangre, y un silencio interior que por un momento borró mis problemas. Mis dos amigos más cercanos se unieron poco después, fascinados por la idea de experimentar sin consecuencias aparentes. Juntos nos adentramos en el mundo virtual de Max, navegando a través de URLs oscuras terminadas en .onion, explorando un territorio donde la ilegalidad y la impunidad parecían reinar. Durante meses, Max fue nuestro proveedor silencioso y confiable. Pero entonces, como todas las cosas, su mundo cambió. Se mudó con su novia y dejó atrás la rutina de drogas, dejando un vacío que parecía imposible de llenar. Yo, desesperado y aún sediento de esa sensación que me alejaba de mis problemas, me lancé a explorar Silk Road por mi cuenta. Fue allí donde encontré algo que parecía una oferta demasiado buena para ignorar. Doctores ofreciendo drogas a un precio ridículamente bajo, con envío rápido y discreto. Sin detenerme a pensar en los riesgos, hice el pedido y conté los días hasta que llegó un pequeño paquete envuelto con papel marrón y cinta adhesiva, sin remite ni indicio de procedencia. Invité a mis amigos a mi departamento. La curiosidad y la adrenalina se mezclaban en nuestros cuerpos mientras preparamos las líneas. Cuando inhalé la primera, un ardor insoportable se apoderó de mis fosas nasales. Un fuego que se extendió hasta mis ojos y garganta. Sangraba. Mis amigos me ayudaron a recostarme en el baño mientras vomitaba y tomaba analgésicos, sus rostros llenos de preocupación y miedo. Entre vómitos y lágrimas de dolor, lo único que podía pensar era que algo había salido terriblemente mal. Exhausto, me desplomé en el suelo y me dormí entre ataques de tos y sangrado nasal. Al despertar, el silencio de la mañana me golpeó con fuerza. Mis amigos habían contactado a Max, quien escuchó la historia con una mezcla de molestia y resignación, como si no fuera ninguna sorpresa. Pero yo necesitaba respuestas. ¿Qué era aquello que casi me había matado? Su risa en el pasado ya no me parecía divertida. Ahora tenía un tono ominoso que resonaba en mi cabeza. Pedí ayuda a una amiga del departamento de microbiología, alguien con experiencia en análisis de sustancias. Esperé los resultados con una ansiedad que me hacía sudar y temblar. Cuando recibí el informe, un frío aterrador se apoderó de mí. No era cocaína. No era ninguna droga conocida. Era polvo de huesos humanos.
pequeñas partículas microscópicas que habían cortado mis venas nasales, que ardían y sangraban al contacto con la mucosa. Las manos me temblaban mientras leía la descripción de las pruebas. Partículas afiladas, cortantes, de origen indeterminado. Solo había inhalado una fracción, pero era suficiente para dejar una marca indeleble en mi cuerpo y en mi mente. Las preguntas surgieron como cuchillas. ¿Quién había molido huesos humanos y los había empaquetado como droga? ¿De dónde provenían? ¿Eran víctimas de crímenes recientes o antiguos? La imaginación se me llenó de imágenes imposibles de olvidar. Laboratorios clandestinos en sótanos oscuros, manos en guantes manipulando restos humanos, paquetes enviados a desconocidos en la red más profunda. La idea de que un simple clic en la dark web pudiera llevarme a algo tan macabro me hizo temblar de una manera que ninguna droga, por más potente que fuera, podría haber logrado. Decidí alejarme de todo eso. Vendí mi computadora que aún tenía rastros de Tor, bloqueé todas las URLs que había guardado y me prometí no volver a tocar nada relacionado con drogas ni con la dark web. Pero algo en mí cambió para siempre. La experiencia dejó una curiosidad oscura que nunca desapareció del todo. Un recordatorio de que el mundo virtual que creíamos seguro estaba lleno de horrores escondidos bajo la superficie. Cada noche, al cerrar los ojos, el polvo de huesos y el ardor en mi nariz regresan como un recordatorio silencioso. Un solo clic puede llevarte al borde de la muerte, y lo que encuentras allí puede ser más real y más terrible de lo que jamás imaginaste. Hoy cuento esta historia no para impresionar ni para asustar por diversión, sino para advertir. La dark web es un abismo donde la curiosidad, la desesperación o la simple búsqueda de placer pueden llevarte a horrores físicos y psicológicos irreversibles. Lo que nosotros recibimos como un paquete inocente podría ser un fragmento del más oscuro y macabro comercio humano. Nadie sabe quién está detrás, nadie puede garantizar seguridad. Y lo que empieza como un juego termina, muchas veces, con marcas que nunca se borran, con cicatrices en la mente y en el cuerpo. El polvo de huesos humanos no solo me dejó un daño físico temporal, dejó una lección imborrable. La frontera entre la curiosidad y la muerte es más delgada de lo que parece, y la dark web no perdona a quienes cruzan esa línea sin respeto ni miedo. Nunca volveré a ser el mismo, y aunque dejé las drogas, la fascinación por lo prohibido sigue acechando, un recordatorio silencioso de que en la red más profunda, todo horror imaginable es posible, y que incluso un simple clic puede ser la última decisión que tomes. La experiencia que viví me enseñó que la curiosidad sin precaución puede ser peligrosa. La dark web no es un lugar de juego ni de diversión. Es un abismo lleno de riesgos invisibles, donde un solo clic puede llevarte a horrores que nunca imaginaste. Lo que parecía una oportunidad para escapar de mis problemas se convirtió en una amenaza para mi vida y mi salud. No se trata solo de drogas o de ilegalidades aparentes. En la dark web, todo está envuelto en anonimato y engaño. Personas sin escrúpulos pueden vender lo que quieran, y muchas veces no hay manera de saber qué estás recibiendo. Mi caso con el polvo de huesos humanos es la prueba de que lo que parece seguro o barato puede ser mortal. Además, esta experiencia me mostró lo frágil que es nuestra confianza en los demás cuando se trata de estos entornos. Confié en amigos, en vendedores desconocidos, en mi propia curiosidad, y terminé poniendo mi vida en riesgo. Nadie debería experimentar algo así para aprender la lección. La prevención y la prudencia son esenciales. También aprendí que el daño no es solo físico. Las consecuencias psicológicas de saber que inhalaste restos humanos son difíciles de superar. Esa mezcla de horror, culpa y miedo persiste mucho después del incidente. Por eso, la advertencia es clara. La dark web no es un lugar para jugar, ni para satisfacer curiosidades morbosas. Finalmente, mi consejo es simple. No sigan mis pasos. Eviten los riesgos innecesarios. No se adentren en mundos que no pueden controlar y no busquen soluciones rápidas a problemas emocionales o personales a través de la ilegalidad o la oscuridad digital. La curiosidad puede ser natural, pero la prudencia y el respeto por tu propia vida deben prevalecer siempre. Desde siempre Matías y Elliot habían sentido una fascinación casi obsesiva por la tecnología. No eran como los otros chicos de su edad. Mientras algunos soñaban con autos o deportes, ellos soñaban con placas base, con cables, con sistemas que parecían hablar en un lenguaje secreto.
Crecieron prácticamente entre pantallas, gracias a la tienda de reparación de electrónicos del padre de Matías, un espacio desordenado y lleno de aparatos que para otros eran chatarra, pero para ellos significaban aventuras. Un día el padre de Matías llegó con una computadora usada. Era vieja, con un monitor pesado y un disco duro que sonaba como un corazón enfermo. «Si logran hacerla funcionar es de ustedes», les dijo con una sonrisa de reto. Aquella frase encendió algo en ellos. Pasaron días enteros rodeados de cables, manuales impresos y piezas que cambiaban una y otra vez. Y al final, como si la máquina se rindiera a su insistencia, la pantalla encendió mostrando el sistema operativo. Tenían su propio ordenador, y con 17 años, en una época en la que Internet todavía era una promesa difusa, se sintieron dueños de un portal a otro mundo. Al principio su curiosidad los llevó por caminos sencillos. MySpace, Facebook, foros de videojuegos. Pero pronto escucharon rumores de algo más profundo. Un rincón del Internet al que solo se podía acceder con herramientas especiales. Un sitio donde la trazabilidad era mínima y donde se decía que ocurrían cosas que no tenían cabida en la superficie. La Dark Web. Fue así como descargaron por primera vez el navegador Tor y entraron en un espacio que parecía un universo paralelo. Al principio todo fue exploración. Mercados de drogas, foros de hackers, páginas turbias que hablaban de servicios imposibles de comprobar. No buscaban cometer ilegalidades. Solo estaban fascinados por estar dentro de aquel inframundo digital que parecía salido de una película. Tras graduarse del instituto, ambos ingresaron en una universidad comunitaria para estudiar ingeniería informática. Allí, entre clases de redes y seguridad, la chispa de la curiosidad volvió a prenderse con más fuerza. En su tercer año, Matías, siempre más impulsivo, compartió con Elliot una idea que parecía insensata pero brillante: crear un sitio falso en la Dark Web que ofreciera servicios de sicarios. «No es para hacer nada malo», le explicó Matías con entusiasmo. «Es para atrapar a los que sí quieren hacerlo. Imagínate, criminales contactándonos, creyendo que van a contratar un asesino, y nosotros podemos entregarles la información a la policía. Sería como tender una trampa». Elliot dudó al principio, pero la lógica y el morbo de la idea lo convencieron. Pasaron semanas diseñando la página. Un portal con apariencia profesional, con secciones bien redactadas, perfiles de sicarios inventados, fotos editadas para dar realismo, testimonios de supuestos clientes satisfechos. Matías figuraba como CEO bajo un alias oscuro, y Elliot aparecía como CFO en la jerarquía ficticia. Incluso redactaron contratos falsos que prometían anonimato total y resultados garantizados. El sitio al principio parecía muerto. Nadie lo visitaba, nadie escribía, hasta que Matías decidió invertir en publicidad interna de la Dark Web, en foros y wikis ocultas. Fue entonces cuando llegó el primer mensaje. Se trataba de Jennifer Frank, una ama de casa de 30 años. Su correo era frío y directo. Quería contratar a un sicario para eliminar a la novia de su esposo, un hombre infiel que había destruido su matrimonio. Pagó un anticipo de $10,000 en criptomonedas y entregó todos los datos del objetivo: nombre, dirección, rutina diaria. Matías y Elliot se miraron aterrados. Aquella era la primera prueba de que su invento había cruzado un límite, y antes de que pudieran decidir qué hacer, otro correo llegó, esta vez de un remitente mucho más peligroso. Un sindicato del crimen buscaba eliminar a un empresario por encargo. Esta vez el anticipo era de $50,000. De pronto, tenían $60,000 en criptomonedas en sus cuentas y 2 encargos que los colocaban frente a un abismo. Ni siquiera habían imaginado llegar tan lejos. Lo que comenzó como un juego ahora era un riesgo real. El miedo se apoderó de ellos. ¿Y si el sindicato descubría que todo era falso? ¿Y si los rastreaban? ¿Qué pasaría si Jennifer, al ver que no cumplían, los denunciaba? La tensión era insoportable. Fue entonces cuando, en un acto desesperado, buscaron la ayuda de alguien en quien confiaban: su profesor de ciberseguridad, Ja Adamus. Cuando le contaron todo, esperaban una reprimenda, quizá incluso una denuncia. Pero Adamus los escuchó con calma, y tras un silencio inquietante, sonrió. «Chicos, lo que hicieron es ilegal, sí, pero también es brillante. No los voy a delatar, más bien, vamos a hacerlo bien». Adamus contactó con el Departamento de Delitos Cibernéticos. Los agentes, lejos de arrestar a los jóvenes,
vieron en su proyecto una oportunidad invaluable. Con su autorización, tomaron el control del sitio y lo convirtieron en una trampa oficial para criminales. La primera semana fue un éxito arrollador. El sindicato cayó en la red y varios de sus miembros fueron arrestados en una operación encubierta. Jennifer Frank fue localizada y puesta bajo custodia, antes de que pudiera consumar su plan. Matías y Elliot, aunque no podían creerlo, fueron felicitados por las autoridades, y como incentivo, les permitieron quedarse con el dinero de los anticipos como recompensa. Con el tiempo, el sitio se volvió más popular dentro de la Dark Web. Cada día llegaban solicitudes, y cada una era una nueva oportunidad para capturar a alguien con intenciones homicidas. Lo que empezó como un juego de adolescentes se había transformado en una herramienta real contra el crimen. Un año después, cerca de su graduación, las autoridades confiaban tanto en ellos que les propusieron algo más grande: replicar el modelo en diferentes plataformas, creando una red de sitios falsos en varios rincones ocultos del Internet. Pasaron 6 años. Matías y Elliot ya no eran los adolescentes curiosos de antes. Eran expertos en ciberseguridad, trabajando en colaboración con agencias gubernamentales, ganando dinero y, de alguna forma, haciendo el mundo más seguro. Pero el costo emocional era alto. Cada mensaje recibido era una ventana a la mente de personas capaces de pagar por un asesinato. Cada día recordaban que el anonimato de la Dark Web revelaba lo más oscuro del ser humano. Con el tiempo, empezaron a preguntarse si en verdad habían hecho lo correcto. Sí, atraparon criminales. Sí, salvaron vidas. Pero también habían abierto la puerta a un abismo que nunca lograron cerrar del todo en sus mentes. La historia termina con un guiño irónico. El narrador, consciente de lo siniestro y absurdo que puede ser todo este submundo, concluye: si alguna vez piensas que contratar un sicario en Internet es una buena idea, recuerda que incluso los sitios más convincentes pueden ser trampas. Y si aún dudas, visita renthitman.com. Te darás cuenta de inmediato que esto no es un juego. La Dark Web es un lugar donde incluso las intenciones más nobles pueden torcerse, y donde la curiosidad puede costar mucho más de lo que imaginas. La adolescencia de Matías y Elliot no se parecía a la de los demás. No jugaban fútbol en la calle, no pasaban tardes enteras en fiestas, ni perseguían romances juveniles. Su escenario era distinto. La trastienda de una tienda de electrónicos donde el aire olía a polvo, estaño derretido y plástico quemado. Allí, entre torres viejas, radios desarmados y pantallas a medio funcionar, aprendieron a darle vida a lo inservible. El padre de Matías, siempre paciente, les había lanzado un reto que nunca olvidarían. Si logran reparar esta computadora, es de ustedes. Tardaron una semana en conseguirlo, pero cuando aquella máquina encendió y mostró la pantalla azul inicial, ambos supieron que habían cruzado un umbral. Tenían su propia puerta al universo digital. Al inicio, navegaron en la superficie: redes sociales, foros de música, páginas de videojuegos. Pero los rumores sobre un lugar oculto, la Dark Web, los llamaban como un eco irresistible. Descubrieron Tor, lo instalaron, y de pronto se vieron frente a un mundo distinto. Páginas con direcciones imposibles, mercados de drogas, foros de hackers, incluso teorías conspirativas que parecían salidas de novelas. No se involucraban en nada ilegal, solo observaban. Eran exploradores digitales de un territorio prohibido. Pasaron los años, y ambos entraron en la universidad comunitaria, donde la informática se volvió su lenguaje cotidiano. Entre algoritmos y clases de seguridad digital, Matías tuvo una idea que le brillaba en los ojos como una chispa peligrosa. ¿Y si hacemos un sitio falso de sicarios?, preguntó una tarde mientras tomaban café en la cafetería del campus. ¿Qué? Elliot lo miró incrédulo. Escucha, no para matar a nadie, sino para exponerlos. Los que quieran contratar un asesino caerán en la trampa, y nosotros los entregamos. Sería como tender una red en medio de este pantano. Elliot dudó, pero conocía a Matías. Cuando se le metía una idea en la cabeza, no paraba hasta materializarla. Al final aceptó. Durante semanas trabajaron en secreto. Diseñaron un portal con estética profesional, tonos oscuros, frases calculadas para sonar convincentes, discreción garantizada, resultados inmediatos, red internacional de operadores. Inventaron perfiles ficticios de sicarios,
con fotografías retocadas y biografías escalofriantemente realistas. Redactaron testimonios de supuestos clientes, empresarios, cónyuges despechados, mafiosos satisfechos. Matías firmaba como CEO bajo un alias, mientras Elliot figuraba como CFO. Incluso habían creado formularios encriptados para solicitudes de trabajo y direcciones de pago en criptomonedas. Al principio nada. El sitio era un desierto digital, hasta que Matías decidió promocionarlo en algunos rincones oscuros de la red. Directorios de servicios ilegales, foros donde el anonimato era la única regla. El primer correo llegó una noche cualquiera. El remitente era Jennifer Frank, una mujer de 30 años que escribió con sorprendente frialdad. Su esposo la engañaba con una amante más joven y ella quería eliminarla. En menos de 2 días, había depositado $10,000 en criptomonedas y enviado dirección, fotografías y horarios de la víctima. El corazón de Elliot se heló. Esto es real, Matías. Esta mujer de verdad quiere que matemos a alguien. Matías no respondió. Solo apretó la mandíbula. No habían terminado de procesar aquello cuando llegó un segundo mensaje, esta vez de un grupo mucho más peligroso, un sindicato del crimen. Querían resolver a un empresario que estorbaba sus operaciones. El anticipo fue de $50,000. De pronto los 2 adolescentes tenían $60,000 en criptomonedas en sus cuentas. Dinero manchado. Una carga que pesaba más de lo que jamás imaginaron. Si no hacemos nada, nos van a buscar. Si desaparecemos, nos van a cazar. Estamos metidos hasta el cuello. Elliot temblaba. Tiene que haber una salida, dijo Matías, aunque en su voz se percibía el mismo miedo. Fue entonces cuando recurrieron a su profesor de ciberseguridad, ya Adamus. La confesión fue un vómito de palabras, cargado de nervios y vergüenza. Adamus los escuchó en silencio, con una calma inquietante. Y luego, en lugar de enfurecerse o denunciarlos, sonrió con una mezcla de ironía y admiración. Chicos, lo que hicieron es peligroso, pero también es brillante, podemos usarlo. Adamus contactó al Departamento de Delitos Cibernéticos. En cuestión de días, agentes federales ya controlaban el portal. Jennifer Frank fue arrestada en un operativo rápido, y el sindicato quedó al descubierto con varios de sus miembros detenidos. Matías y Elliot, aunque temblaban de miedo, recibieron un reconocimiento inesperado. Habían creado sin saberlo una trampa que funcionaba. Se quedarán con los anticipos como recompensa, les dijo Adamus. Y si quieren pueden seguir ayudándonos. Lo que había comenzado como un experimento se convirtió en una herramienta real. Cada semana llegaban nuevas solicitudes, cada una más escalofriante que la anterior. Esposas que querían matar a sus maridos, empresarios buscando eliminar a competidores, individuos enfermos de celos o ambición. La policía interceptaba, investigaba y arrestaba. Pasó un año. El portal se había vuelto famoso en los círculos ocultos, y las autoridades confiaban en ellos al punto de pedirles que replicaran la idea en otros lugares de la Deep Web. No solo atrapaban a criminales, se habían convertido en una especie de socios encubiertos de la justicia. 6 años después, Matías y Elliot ya eran profesionales de la ciberseguridad, trabajaban con agencias, recibían dinero legítimo por su cooperación y habían ayudado a prevenir decenas de asesinatos. Pero la experiencia los había marcado. Cada noche, al cerrar la computadora, les quedaban grabados los correos llenos de odio, desesperación o maldad pura. Elliot, en particular, sentía que había perdido parte de su inocencia. No importa cuánto hagamos, Matías. Siempre habrá otro correo, otra persona capaz de pagar por la vida de alguien. Esto no tiene fin. Matías no respondía. Se limitaba a mirar la pantalla en negro, como si adentro hubiera algo que seguía observándolos. Y sin embargo, nunca dejaron el proyecto. Porque entendieron que si ellos lo abandonaban, alguien más, quizás con peores intenciones, ocuparía su lugar. El narrador cierra la historia con ironía amarga. Si alguna vez crees que contratar a un sicario en Internet es una idea brillante, recuerda que detrás de esa pantalla puede no haber un asesino, sino 2 jóvenes, o incluso la policía esperando atraparte. Y si dudas, visita renhitman.com. Descubrirás que todo esto, aunque parezca un juego, no lo es. La Dark Web es un espejo deformado del alma humana, y a veces hasta las intenciones más nobles pueden transformarse en una carga que dura para siempre. Me llamo Thomas.
Y lo que voy a contar no es una historia que se lea en un libro de terror, ni un guión inventado para asustar. Es la narración de una tragedia que destruyó mi vida y la de mi familia. Nunca pensé que Internet, ese espacio donde buscamos música, series o simplemente perdemos el tiempo, pudiera convertirse en un infierno tan real. Y menos aún que mi hermana menor, Camila, se convirtiera en víctima de un pozo oscuro del que jamás regresaría. Yo trabajaba en una pequeña librería en Ciudad del Cabo, cerca de la secundaria de Camila. Ella tenía 17 años, y aunque era temperamental y difícil de tratar, en el fondo seguía siendo mi hermanita. A menudo la recogía después de clases y trataba de conversar con ella. Sin embargo, una tarde vi algo que me encendió las alarmas. Estaba discutiendo en la acera con un chico de su misma edad. Cuando subió al auto le pregunté qué había pasado, pero se limitó a guardar silencio mirando por la ventana. El ambiente era tan tenso que decidí no insistir. El sábado siguiente, pensé en invitarla a salir a comer para limar asperezas. Pero al entrar a su habitación, la encontré completamente absorta en su computadora portátil. Me acerqué con cautela y, para mi sorpresa, estaba navegando en un foro que no había visto nunca, Hidden Answers. A simple vista parecía un sitio de preguntas y respuestas anónimo, algo parecido a Reddit, pero con un aire mucho más sombrío. No había nombres, no había moderadores, solo usuarios escondidos tras cadenas de letras y números. Las preguntas eran de todo tipo, algunas triviales, otras absolutamente perturbadoras. Recuerdo una en particular: cómo deshacerse del cadáver de una madre sin dejar pruebas. Entre las respuestas, alguien describía con precisión macabra cómo cortar el cuerpo en pedazos, alimentar con los restos a perros y quemar lo demás en un horno improvisado. Otra persona escribió: yo hice lo mismo con mi esposo, funciona. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda entera. Intenté advertir a Camila, pero se burló de mí. Con una risa sarcástica me dijo: consíguete una vida, Thomas. Sus palabras me hirieron más de lo que imaginaba. No insistí. No quería pelear otra vez. Esa fue la primera de muchas decisiones equivocadas. Durante la cena familiar de esa noche, mi madre expresó su preocupación. Contó que había encontrado en la habitación de Camila una caja con velas negras en forma de serpientes, pedazos de páginas quemadas y una cuerda cuidadosamente doblada. «Está haciendo algo impío», murmuró con una angustia que nos heló la sangre. Prometí que hablaría con ella, que me encargaría, aunque en realidad ni yo mismo sabía cómo. Al día siguiente decidí hablar con el chico con quien la había visto discutir. Se llamaba Liam, y no tardó en confesarme lo que había ocurrido. Camila quería que participara en un ritual que encontró en Hidden Answers. Decía que prometía un éxtasis espiritual, algo único. Cuando me negué, me dijo que era un cobarde y me cortó de su vida. Volví a casa aterrado. Esa tarde Camila llegó con los ojos hinchados, como si hubiera llorado sin parar. Me acerqué para hablar con ella, pero me empujó y gritó: «No soy tu hermanita, déjame en paz, haré lo que quiera». Esa noche, con mis padres fuera visitando a unos familiares, me quedé dormido en el sofá de la sala. Desperté sobresaltado, pero no podía moverme. Tenía las manos atadas a la espalda, una mordaza en la boca y un mareo insoportable que me nublaba la vista. Había un fuerte olor químico, cloroformo. Escuché pasos y con horror la vi. Camila vestía completamente de negro, con un maquillaje corrido que hacía que sus ojos parecieran huecos. Se reía de una manera que no reconocí, como si ya no fuera ella. «Hermano, encontré el camino. El ritual dice que si intentas suicidarte, verás el universo desplegarse frente a ti. Es una experiencia que los humanos comunes no merecen, pero yo sí». Intenté gritar, sacudirme, pero mis fuerzas eran inútiles. Ella arrastró una silla al centro de la sala, ató la cuerda al techo y colocó un nudo alrededor de su cuello. «No te preocupes, voy a regresar iluminada». Subió a la silla con un aire de triunfo. En mis ojos esa imagen quedó grabada como fuego. Mi hermana sonriendo antes de empujar la silla y dejarse caer. Al principio parecía segura, como si creyera que podría quitarse la cuerda en el último segundo. Pero pronto el pánico la consumió. Sus pies se sacudieron desesperados, golpeando el suelo en un intento inútil de salvarse. Sus manos arañaban el lazo mientras un sonido ahogado llenaba la habitación. Yo lloraba, convulsionándome en mis intentos por romper las ataduras, rogando a Dios, al diablo, a cualquiera que interviniera. Pero nadie lo hizo.
Camila dejó de moverse. La cuerda se balanceaba suavemente con su cuerpo inerte. Cuando mis padres llegaron más tarde, se encontraron con la escena más horrible de sus vidas. Yo tirado en el suelo, aún atado, y Camila colgando del techo. Mi madre colapsó al instante, y mi padre apenas pudo articular las palabras para llamar a la policía. Después de eso nada volvió a ser igual. La casa se convirtió en un mausoleo. Mi madre pasa los días mirando el techo de la sala, convencida de que el espíritu de Camila sigue allí. Se niega a mudarse, se niega a cambiar nada. Mi padre guarda silencio, pero lo he sorprendido en la madrugada llorando en la cocina. Yo intenté regresar a Hidden Answers buscando el maldito hilo del ritual, tratando de denunciarlo o al menos comprenderlo. Pero era como si nunca hubiera existido. Los foros se mueven, se borran, se reescriben. La Deep Web es un monstruo que devora sus huellas. Las pesadillas me persiguen cada noche. Veo a Camila columpiándose desde la cuerda, mirándome con reproche, preguntándome por qué no la salvé. Y no tengo respuesta, solo tengo culpa. Por eso cuento esta historia, porque la Dark Web no es un juego. No es un lugar de curiosidad inofensiva. Es un abismo que sabe atraerte con promesas de conocimiento prohibido, de poder, de experiencias únicas. Y cuando menos lo esperas, te arrastra y no te devuelve jamás. Si tienes un hermano, un amigo, un hijo que parece obsesionarse con estos rincones oscuros, no lo ignores. Habla, actúa, busca ayuda. Yo no lo hice. Y esa omisión se convirtió en la mayor condena de mi vida. Camila se fue buscando un éxtasis espiritual que nunca existió. Lo único que encontró fue la muerte. Y yo, condenado a recordar su risa rota y sus pies desesperados, solo puedo repetir una y otra vez: no se acerquen a Hidden Answers, nunca. Seguí pensándolo cada noche mientras la casa olía a lo mismo. A ausencia y a ceniza de lo que fue. Hubo un velorio con demasiada gente que me miraba con lástima y con preguntas que yo no sabía responder. Entre vecinos, compañeros del colegio y algún periodista curioso, la sala se llenó de voces bajas. A mi madre le costaba decir el nombre de Camila. Mi padre, cuando lo hacía en un susurro que se partía. Yo repetía una y otra vez la misma secuencia en mi cabeza. La discusión en la acera, las velas, la pantalla brillando. Mi voz que no logró atravesar su orgullo. Una y otra vez veía sus pies golpeando el piso y no encontraba cómo cambiarlo. La policía abrió una investigación, entrevistas, forenses, preguntas que querían reconstruir lo evidente. Los investigadores preguntaron por el ordenador de Camila, por sus contactos, por si había señales de coerción. Les dije lo que sabía de Hidden Answers, pero cuando intentaron rastrear encontraron agujeros, hilos borrados, usuarios con identidades imposibles, direcciones que morían en rutas cifradas. Nadie quiso, o pudo, confirmarme que existiera un culto organizado. Para ellos, era una tragedia íntima. Para mí un crimen público que la red había permitido. Hablar con Liam fue una necesidad mórbida. Lo encontré una tarde en el parque, con los ojos hinchados de tanto mirar al suelo. No le grité. No necesitábamos palabras fuertes. Su culpa y la mía llenaban el espacio por nosotros. Me dijo que había intentado contactar a Camila después de la discusión, que le había pedido ayuda, que había escrito en su muro privado para decirle que buscara ayuda profesional. Me contó que, lo que sea que hubiera ocurrido en esa pijamada, había dejado a Camila con la idea, literal o figurada, de que el suicidio era una puerta, una experiencia espiritual. Me pidió perdón en voz baja, como si esas palabras pudieran traer de vuelta lo que habíamos perdido. La prensa dejó su rastro también. Algunos titulares especulaban sobre rituales y sectas de Internet. Otros, más sobrios, hablaban de los peligros de la anonimidad en foros sin control. Muchos lectores comentaron, en la impunidad que da una pantalla, con crueldad o con morbo. Fue una vergüenza ver el nombre de mi hermana convertido en anécdota para clickbait. Sentí que, además de su muerte, nos robaban su memoria. Con el tiempo, la casa se fue volviendo un lugar donde el silencio no era cómodo sino pesado. La madre de Camila, mi madre, se sentaba todo el día en el sofá mirando al punto exacto del techo donde aquella noche el tiempo se había detenido. No quiso terapia al principio. Decir que la quería significaba admitir que la casa se había transformado en un monumento al dolor. Yo intentaba acompañarla a cocinar algo, abrir una ventana, como si aire nuevo pudiera arrastrar también la culpa.
Mi padre, por su parte, se refugió en el trabajo y en el alcohol. Los dos cambios fueron pequeñas fracturas que con el tiempo se hicieron grietas permanentes. A mí la culpa me comió en silencio. Volví a la librería porque necesitaba rutina y algo que no me obligara a mirarme al interior todo el día. Entre libros, la voz de Camila aparecía de vez en cuando. Una frase, una risa, la queja de adolescente que prefería aislarse que explicar su dolor. Empecé a escribir notas. Al principio eran torpes, luego se volvieron más nítidas. Cartas que nunca envié, descripciones de sus gestos, la textura de sus manos. Escribir fue la única forma en que mi cabeza pudo ordenar el caos. Busqué ayuda. No la imaginaba como un signo de debilidad, sino como una herramienta para no desmoronarme. Encontré un grupo de apoyo para familias que habían perdido a un joven por suicidio. Al principio entré por obligación. Después descubrí que escuchar otras voces que no juzgaban ni gritaban, sino que compartían, me dio pequeñas heridas que pudieron empezar a sanar. Allí entendí algo que me cambió. La culpa es un fantasma que alimentamos con la soledad. Compartirla la hizo menos implacable. Con el tiempo y con terapia, aprendí a transformar la culpa en acción. Empecé a trabajar con organizaciones locales que hacían prevención y educación digital. Hablaba en escuelas, no con morbo ni con técnica profesional perfecta, sino con la crudeza de alguien que había vivido la pérdida. Decía lo que sé, que la curiosidad adolescente puede volverse peligrosa cuando se encuentra con la invisibilidad de la red y con quienes aprovechan esa invisibilidad. No hablaba de cómo acceder a nada, no describía herramientas ni rutas, hablaba de señales humanas, aislamiento, cambios de humor, objetos ritualistas, pérdida de interés por la vida cotidiana. Hablaba de pedir ayuda, de no dejar a una persona sola con la pantalla. Jamás encontré una conexión concreta que señalara a culpables específicos en Hidden Answers. Alguna vez creí ver un hilo que parecía como el que había leído Camila, pero al intentar leerlo de nuevo se había borrado. Aprende uno que los monstruos de la web a veces son humo, te queman y no dejan ceniza reconocible. La ausencia de pruebas no alivió mi dolor, pero sí me obligó a aceptar que no siempre hay justicia clara. A veces la única justicia posible es la prevención y la memoria. La familia cambió. Mi madre dejó la casa después de un año. No pudo soportar el lugar donde había muerto su hija. Se mudó a un piso pequeño y llevó consigo una lámpara que Camila había amado. Mi padre dejó su trabajo por un tiempo, y aunque la relación entre nosotros quedó marcada por silencios, con los años reaprendimos a estar juntos sin hablar todo el tiempo. Yo, a pesar de todo, aprendí a vivir con el recuerdo sin dejar que me definiera. Hago charlas, llevo folletos a escuelas, hablo con adolescentes sobre la comunicación real y sobre pedir ayuda. A veces, cuando una madre me mira con lágrimas, recuerdo la cara de mi propia madre el día del velorio. Otras veces, una adolescente me abraza y me dice que dejó el teléfono y llamó a su amiga. Esas pequeñas victorias no traen a Camila de vuelta, pero sirven para no sentir que su muerte fue en vano. Al final, lo que quería decirles con esta continuación, con este cierre que tanto me costó escribir, es que la tragedia que vivimos no fue un destino inevitable. Hubo signos, hubo oportunidades para intervenir. No quiero que nadie más viva el peso de una culpa que te consume desde dentro. La advertencia que doy no es moralista ni alarmista. Es práctica y humana. Si ves a alguien peleando con sus sombras frente a una pantalla, no lo dejes solo. Escucha sin juzgar. Busca ayuda profesional. Habla con la familia. Interven con cariño, con firmeza. La noche en que Camila se fue, pensé que la oscuridad de la red la había tragado. Hoy sé también que la oscuridad puede estar en la falta de conversación, en la negligencia disfrazada de respeto por la autonomía. No voy a decir que todo está bien, no lo está, ni que el dolor desaparece. Lo que puedo decir con la voz cansada pero cierta es que hay otra puerta, la de tender la mano antes de que alguien cruce el umbral. Esa puerta aún está abierta. Ábranla, por ellos, por nosotros, por Camila. Nunca olvidaré el día en que descubrí que la curiosidad puede convertirse en una sentencia. Todo comenzó con algo aparentemente inofensivo, una moda en la escuela. Para muchos de mis compañeros, explorar la dark web se había convertido en un rito de iniciación, una especie de pasaporte a la adultez retorcida que exigía valor,
estómago fuerte y una disposición a mirar de frente lo prohibido. Quien no se atrevía era tachado de débil. Yo nunca tuve interés real en esos sitios, pero la presión social es más fuerte que cualquier miedo, y un día terminé descargando Tor y siguiendo los pasos de todos. Lo primero que vi fue un portal que muchos mencionaban como si fuese un mito urbano, la Hidden Wiki. A diferencia de la Wikipedia que consultábamos para tareas, esta versión oscura no ofrecía artículos de historia o ciencia, sino un listado de enlaces que se desplegaban como puertas hacia el abismo. Drogas, armas, trata de personas, foros de caníbales, experimentos humanos. Cada palabra escrita allí parecía escupida desde un infierno digital. Mi corazón latía desbocado mientras hacía clic tras clic, más por demostrarme a mí mismo que no era un cobarde que por verdadera curiosidad. En un foro, leía a usuarios discutiendo recetas para preparar carne humana. En otro, descripciones de experimentos imposibles de procesar, como mujeres embarazadas inyectadas con productos químicos. Me sentí mareado, pero avancé como si la vergüenza de retroceder fuera peor que la náusea que me revolvía el estómago. Un enlace me llevó a un sitio asociado con los viejos dominios de morbo digital. Steak and Cheese, descendiente espiritual de Rotten.com. Allí no había debates, solo videos, torturas filmadas, escenas de canibalismo explícito y grabaciones que parecían sacadas de las pesadillas más febriles de un asesino. Niños encadenados llorando, hombres devorando carne cruda en un banquete llamado The Divine Feast, personas forzadas a comer animales vivos en un ritual llamado True Eaters. Cada clip era un golpe en la cabeza, pero no podía apartar la vista. Y entonces apareció el video que cambió mi vida. Miss Necrofilia. El título no parecía tan grotesco comparado con lo anterior, y pensé que quizás sería algo más soportable. Lo abrí sin pensar demasiado. La imagen me mostró a una mujer en una sala de estar modesta. Llevaba un vestido floreado, maquillaje grotesco con rímel corrido que oscurecía sus ojos, haciéndolos parecer pozos vacíos. Cantaba en un idioma que jamás había escuchado, con una voz chillona y artificial. A su alrededor había 4 figuras inmóviles que parecían maniquíes. Un hombre adulto, 2 niños de unos 9 y 10 años y un bebé pequeño. Ella bailaba alrededor de ellos, levantándoles los brazos rígidos, moviéndolos como si fueran parte de una coreografía infantil. Pero pronto empecé a notar los detalles que helaron mi sangre. El cabello del hombre se movía de manera demasiado natural. Los dedos de los niños estaban resecos, con uñas quebradas, y de las bocas abiertas se escapaban pequeños hilos de gusanos que se deslizaban por la piel amoratada. No eran muñecos. Eran cuerpos reales, embalsamados a medias y en descomposición. Una foto colgada en la pared lo confirmó. La misma mujer, embarazada, sonriendo junto a un hombre y 2 niños idénticos a los cuerpos inmóviles que ahora manipulaba. Entendí entonces la verdad. Había asesinado a su familia y ahora los utilizaba como marionetas en su espectáculo macabro. Vomité frente a la pantalla, pero mis ojos seguían clavados allí, incapaces de romper el hechizo. El horror se transformó en una mezcla de parálisis y fascinación, hasta que un detalle me arrancó del trance. En la parte inferior de la pantalla apareció un chat en tiempo real. Un usuario anónimo escribió: «Has estado viendo este video por mucho tiempo, amigo. Supongo que disfrutas del contenido de Miss Necrofilia. Yo también soy un gran fan. ¿Sabes? Ella acepta peticiones y estoy seguro de que Allison será la candidata perfecta para el próximo cadáver danzante. Después de todo, toma clases de ballet». Me quedé helado. Allison era mi hermana de 12 años. Efectivamente iba a clases de ballet los lunes, miércoles y viernes. Y ese día era viernes, 16 de abril de 2010. Sentí un vacío en el estómago. Cerré el navegador de golpe y llamé a la policía, pero me tomaron por un adolescente jugando con historias de miedo. Llamé a mi madre, quien confirmó que había dejado a Allison en su clase de ballet, pero cuando la contactamos de nuevo, la maestra aseguró que la niña nunca había llegado. El mundo se derrumbó en un segundo. Corrí hasta la oficina de mi madre, le conté todo y juntos marcamos al 911. Al principio insistieron en esperar las 24 horas reglamentarias, pero un amigo de la familia, el oficial Daniel Barnes, comprendió la gravedad de la situación y movilizó de inmediato a un grupo de búsqueda. Fueron 13 horas de infierno. Recorrimos calles, revisamos cámaras de seguridad, llamamos a conocidos.
Yo apenas podía mirarle la cara a mi madre, porque sabía que todo había comenzado por mi estupidez, por esa curiosidad podrida que me llevó a abrir un enlace que nunca debí ver. Finalmente, al amanecer, la encontraron en un banco en las afueras de la ciudad. Estaba inconsciente, sedada con cloroformo, pero viva. Cuando despertó, no recordaba casi nada, salvo una frase que la persiguió en sueños. Dile a Daniel que dije hola. Nunca encontraron al culpable. Los videos de Miss Necrophilia desaparecieron de la Hidden Wiki como si nunca hubieran existido. Los foros hablaban de ella como una leyenda, un fantasma digital que se desvanecía cada vez que alguien intentaba rastrearla. Mi familia se mudó con una tía mientras la investigación se diluía en nada. Yo nunca pude perdonarme. Cada vez que cierro los ojos, veo esa sala de estar, los cuerpos danzando como marionetas rotas, y los ojos vacíos de la mujer cantando su canción sin idioma. El caso quedó registrado en un informe policial de Franklin, Tennessee, el mismo 16 de abril de 2010. Un llamador anónimo reportó un video perturbador en la Dark Web, donde una mujer bailaba con cadáveres, y expresó miedo por la seguridad de su familia. La llamada se cortó y nunca pudo rastrearse. Los detectives confirmaron que múltiples usuarios afirmaban haber visto a la llamada bailarina macabra, pero ninguna evidencia digital sobrevivió. Hoy, mientras escribo esto, solo quiero dejar una advertencia. En la Dark Web no existen simples espectadores. Basta con un clic para que el abismo te mire de vuelta, para que tu vida quede marcada con una cicatriz invisible. A veces, lo que ves en la pantalla puede extender sus garras hasta tu realidad, y cuando eso pasa, nunca vuelves a dormir igual. Cuando pienso en mi adolescencia, no recuerdo fiestas, amigos o exámenes. Lo que me viene primero a la mente es un enlace, un simple enlace que jamás debí abrir, que todavía hoy siento ardiendo como una cicatriz en mi memoria. Todo comenzó en la escuela, en una época en que explorar la Dark Web se había convertido en una especie de moda enfermiza. Todos hablaban de ella en los pasillos, como si se tratara de un parque de diversiones prohibido. La Hidden Wiki era el punto de entrada, y quien no se atrevía a mirar sus enlaces era señalado como cobarde. Había quienes se jactaban de haber visto Red Rooms, de haber entrado a foros donde se vendían drogas o incluso armas. A los que decíamos eso no me interesa nos ridiculizaban. La presión creció tanto que terminé cediendo. Una noche descargué Tor, ajusté mi navegador y me adentré en lo que todos llamaban la Internet real. No lo hice porque quisiera, sino porque la idea de ser el raro de la clase me resultaba insoportable. Lo primero que apareció fue la Hidden Wiki. A diferencia de la Wikipedia que usaba para hacer tareas, esta era un catálogo del horror. Links a foros de caníbales, a mercados ilegales, a grupos que se hacían llamar cirujanos amateurs y que compartían experimentos sobre seres humanos. Recuerdo uno en particular, discusiones sobre inyectar químicos en mujeres embarazadas o exponer bebés recién nacidos a radiación. Cerré esa pestaña con la garganta seca, pero seguí explorando. El siguiente destino fue un sitio asociado a Rotten.com, llamado Steak and Cheese. Allí no había debates, solo videos. Al abrirlos, sentí que mi respiración se hacía más pesada. Torturas grabadas en sótanos, hombres devorando carne humana en un banquete llamado The Divine Feast, gente comiendo animales vivos bajo el título de True Eaters. Cada video era como un golpe, pero algo en mí se negaba a apartarse. Tal vez era el miedo a aceptar que había llegado demasiado lejos. Tal vez era esa sensación de que si me detenía, significaría que era débil. No lo sé, pero seguí. Y entonces la encontré. Un video con un título extraño, Miss Necrophilia. Al principio pensé que sería otro clip grotesco, pero de alguna forma lo abrí con la idea de que sería menos terrible que los anteriores. No sabía que estaba a punto de ver algo que marcaría mi vida para siempre. La pantalla mostró a una mujer joven en una sala común, con un vestido de flores y un maquillaje exagerado. El rímel negro corrido alrededor de los ojos le daba un aspecto vacío, hueco. Ella cantaba una canción en un idioma que nunca había escuchado, con un tono chillón y alegre, mientras bailaba. A su alrededor había 4 figuras que al principio tomé por maniquíes: un hombre adulto, 2 niños de unos 9 y 10 años, y un bebé de apenas meses. La mujer los tomaba de las manos rígidas, los giraba como si fueran parte de una coreografía infantil, pero los detalles comenzaron a revelarse.
El cabello del hombre era demasiado real. Los dedos de los niños mostraban uñas quebradas y ennegrecidas, y de las bocas entreabiertas caían pequeños gusanos. No eran muñecos, eran cadáveres embalsamados y en descomposición. Sentí que la sangre me abandonaba. La confirmación llegó con la foto colgada en la pared del fondo. La misma mujer embarazada, sonriendo junto a un hombre y dos niños idénticos a los cuerpos inmóviles. Entendí entonces lo que estaba viendo. Aquella mujer había asesinado a su familia y ahora los usaba como marionetas para su espectáculo macabro. Vomité frente a la pantalla, pero no podía apartar los ojos. Era como si una fuerza invisible me mantuviera clavado allí. De pronto apareció un chat en la parte inferior de la pantalla. Un usuario anónimo escribió: «Has estado viendo este video por mucho tiempo, amigo. Supongo que disfrutas del contenido de Miss Necrofilia. Yo también soy fan, ¿sabes? Ella acepta peticiones, y estoy seguro de que Allison será la candidata perfecta para el próximo cadáver danzante. Después de todo, toma clases de ballet». El mundo se detuvo. Allison era mi hermana menor, de 12 años. Iba a clases de ballet los lunes, miércoles y viernes, y ese día era viernes 16 de abril de 2010. Cerré el navegador de golpe y llamé a la policía, pero me dijeron que seguramente era una broma. Llamé a mi madre. Había dejado a Allison en su clase, pero al verificar descubrimos que nunca había llegado. El pánico me arrastró como una corriente. Corrí hasta la oficina de mi madre, le conté todo, y juntos volvimos a llamar al 911. Los oficiales querían esperar las 24 horas reglamentarias, pero un amigo de la familia, el oficial Daniel Barnes, entendió la urgencia y movilizó a varios compañeros. Las siguientes 13 horas fueron un infierno. Recorrimos calles, revisamos cámaras, hablamos con testigos. Yo apenas podía mirarle la cara a mi madre, sintiendo que todo era culpa mía. Cada segundo que pasaba era un cuchillo más clavado en mi pecho. Finalmente, la encontraron. Allison estaba en un banco en las afueras de la ciudad, inconsciente, con olor a cloroformo en la ropa. Estaba viva. Cuando despertó, lo único que pudo decir fue que alguien la había subido a un auto y que, antes de perder la conciencia, escuchó una frase susurrada en su oído: «Dile a Daniel que dije hola». Nunca hallaron al culpable. Los videos de Miss Necrofilia desaparecieron de la Hidden Wiki como si nunca hubieran existido. Los foros hablaban de ella como un fantasma digital, la bailarina macabra, alguien imposible de rastrear. Nos mudamos con una tía mientras la investigación se diluía en silencio. Mi madre apenas hablaba. Allison tenía pesadillas constantes, se despertaba gritando que alguien la miraba desde la ventana, y yo jamás volví a entrar a internet de la misma manera. Años después, en un foro olvidado, encontré un archivo policial de Franklin, Tennessee, fechado el 16 de abril de 2010. Decía: un llamador anónimo reportó un video en la dark web donde una mujer bailaba con cadáveres. Expresó temor por su familia, pero la llamada se cortó y no pudo rastrearse. Usuarios en línea confirmaron haber visto el mismo video, pero el material desapareció sin dejar rastro. La sospechosa es conocida bajo el alias Miss Necrofilia o la bailarina macabra. Caso abierto sin resolución. No sé si alguien volverá a ver esos videos. Tal vez ya no existan, tal vez estén esperando el momento justo para reaparecer. Lo único que sé es esto: en la dark web no hay observadores inocentes. Cada clic abre una puerta y a veces lo que atraviesa esa puerta no regresa. Yo lo aprendí demasiado tarde. Un enlace, un solo enlace, casi me roba a mi hermana. Y aún hoy, cuando cierro los ojos, escucho la canción en aquel idioma incomprensible y veo a los cadáveres bailando bajo las manos de la mujer de ojos vacíos.